Bueno, vamos a ver, chicos, el punto 3, la crisis económica y la reestructuración industrial, porque al ver los esquemas he visto que tampoco ha quedado muy claro esta parte del tema y la considero bastante importante, no solo ya por la de Bau, que eso me da un poco igual, sino para entender un poco pues en el país en el que vivimos y el mundo en el que vivimos, que eso es todavía mucho más importante. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para entender este punto 3 del tema, la crisis económica y la reestructuración industrial, es ¿por qué hay una crisis económica? ¿Vale? Porque hay una crisis económica en el mundo que afecta también a España. A España afecta concretamente por la debilidad de su estructura industrial que desde el siglo XIX pues, no ha sido capaz de competir a nivel global. Por tanto, vamos a diferenciar entre dos causas, unas internas que veremos cuáles son y unas externas que no están dentro de España, obviamente, pero que van a repercutir también en la misma. Entonces, esas causas externas, aquí no me voy a detener mucho porque lo hemos visto ya en otros temas, es el encarecimiento de la energía y por tanto de la producción industrial como consecuencia de esa crisis del petróleo de 1973, que va a hacer que las industrias, a la hora de producir, al tener una gran dependencia del petróleo, su producción o el coste de producción sea mucho más caro y por tanto sus productos también sean mucho más caros a la hora de venderlos en el mercado. Van a surgir otra de las cosas externas, es que van a aparecer nuevos sectores industriales como la robótica y como la aeronáutica, que va a ir eliminando o que va a ir desplazando paulatinamente en el mercado a sectores tradicionales como era el textil, como era la química, como era la electromecánica y bueno, otras industrias dedicadas sobre todo a, pues, a los aparatos electrodomésticos, ¿vale? Uno de los más importantes va a ser este, es decir, se va a producir una deslocalización que si habéis visto ya el programa de Salvados de Fashion Victims, os habréis dado cuenta ya de que es la deslocalización, es decir, llevar una parte de la producción de un objeto a otros países donde producirlo es mucho más barato. ¿Vale? Por tanto, el modelo de producción fordista o el modelo de producción en cadena, como veis en esta imagen tradicional del siglo XIX, de la industria del siglo XIX, empieza a ser sustituido por un modelo de deslocalización. Es decir, si antes las ruedas, el volante, el motor se producían en una misma fábrica, ahora esas ruedas, ese motor se va a ir produciendo en aquellos países donde sea más barato producirlo, ¿vale? Y eso va a estar muy relacionado también con los nuevos países industriales, los NPs, como son Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que son conocidos como los cuatro tigres eh, asiáticos. Es decir, la mundialización de la economía ha hecho que en estos países el coste de la mano de obra sea mucho más barato y que por tanto sus precios de los productos a la hora de venderlos en el mercado también sean mucho más baratos, llevando a que países industrializados como España, como Francia, como Bélgica, como Estados Unidos, sean mucho menos competitivos con estos países. ¿Vale? Eso es consecuencia de la mundialización y de la deslocalización. Esas serían las cosas externas que tampoco me voy a detener mucho más porque creo que esta parte sí que la estáis entendiendo bien a la hora de hablar de la crisis o de la reestructuración industrial en España. Respecto a las crisis internas que afectan directamente a España, obviamente la débil estructura industrial que tenía España, pero la coyuntura histórica, y aquí no hace falta que habléis de coyuntura, hablar directamente de lo obvio, de la muerte de Franco, ¿vale? Y del inicio de la transición con el rey Juan Carlos I, esas circunstancias históricas que hay en España van a generar una incertidumbre que va a llevar a que las empresas y que el gran capital empieza pues a no invertir dada pues esa incertidumbre. Empiezan a bajar las inversiones porque no se sabe qué es lo que va a pasar en España, si va a continuar la dictadura o si por el cambio va a llegar la democracia. Hay una incertidumbre que genera una reducción en las inversiones económicas dentro de la industria. ¿Vale? Eso a su vez va a retrasar que se lleven a cabo políticas para hacer frente a esa crisis que hemos ido hablando anteriormente que afectaba al mundo y que afectaba también obviamente a España. Ese retraso de las políticas va a dar lugar a que si la crisis afecta al resto del mundo en el año 73, en España empiecen a tomarse medidas pues de manera más tardía, a partir de la década de los 80, ¿vale? Ya cuando la transición estaba pues más avanzada, ¿vale? ¿Cuáles van a ser, por tanto, las consecuencias
de las causas, la crisis de estas causas internas y externas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis que hemos estado hablando? Vale, pues las consecuencias van a ser, en primer lugar, un incremento de desempleados o un incremento del paro porque muchas industrias van a tener que cerrar sus negocios, van a tener que cerrar sus empresas, dando lugar a, pues, a un incremento, por tanto, del número de desempleados. ¿Vale? También va a descender el Producto Interior Bruto, es decir, el PIB mundial, lo que generaba o lo que aportaba la industria al mundo y en este caso a España, se va a reducir paulatinamente. Acordaros de que ahora actualmente el PIB de la industria, es decir, lo que la industria aporta a las arcas del Estado, que posteriormente se invierte pues, en sanidad, en educación, etcétera, es muy reducido, ¿vale? Apenas el 20% estaría actualmente, 23-25% en la actualidad, va variando dependiendo de la coyuntura histórica, ¿vale? Entonces, dada esta situación con estas consecuencias, el mundo, ¿vale? Concretamente los países occidentales, que son los que más se ven afectados, se empiezan a plantear cómo podemos resolver esta situación que tenemos con la industria. ¿Cómo resolvemos este cierre de empresas? ¿Cómo resolvemos este aumento de paro? ¿Y cómo resolvemos de que seamos muy poco competitivos ante los NPs, ante los países nuevos industrializados como Taiwán, Hong Kong? ¿Qué podemos hacer para resolver todo esto? Bien, pues esta pregunta es la que se hacen todos los países occidentales que veis aquí, es decir, los países industrializados o con economías liberalizadas, como puede ser en este caso Chile o como puede ser Australia y Nueva Zelanda, que como sabéis pertenecen o están dentro de las colonias británicas, ¿vale? Eran antiguas colonias británicas y por tanto su modelo económico depende concretamente de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces, todos estos países se reúnen dentro de la OECD, que la OECD pues, es simplemente una organización económica que tiene como objetivo desarrollar y fomentar el crecimiento económico de los países pues, occidentales industrializados, ¿vale? La OCDE surge en el año 1961 e incluye 36 países, ¿vale? Es uno de los proyectos que se incluye también dentro del Plan Marshall, que si os acordáis del Plan Marshall era un programa económico del ministro Marshall que tenía como objetivo revitalizar las economías de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, eran préstamos económicos que se realizaron. Bueno, pues de manera paralela a ese plan Marshall se crea la OCDE, que tiene como objetivo pues seguir fomentando y dando crecimiento económico a esos países desarrollados. ¿Vale? No solo la OCDE no solo actúa en el plano económico, sino también en el plano educativo y en el plano pues, medioambiental. De hecho, cuando vayáis a la universidad, seguramente muchos de los programas o algunos de los programas que hay de actuales pues tienen o han tenido cierta influencia la OCDE. ¿Vale? Bueno, pues ante este problema global, la OCDE se pregunta cómo resolvemos esta situación. Y resolver esta situación tiene una palabra, que es reestructuración industrial. ¿Vale? Os lo pongo aquí. Bueno, os he hecho un esquema medianamente como he podido y con los recursos que tengo no me da para más. Así que bueno, yo creo que se entiende. Entonces, fijaros, tenemos la crisis económica, la OCDE se pregunta cómo resolvemos esta situación global y obviamente en España esas medidas se van a llegar o van a desarrollarse más tarde, a partir de la década de los 80. Esa reestructuración industrial que se plantea la OCDE tiene una serie de herramientas o de mecanismos para poder llevarse a cabo, que son las medidas fiscales, medidas laborales y medidas financieras, ¿vale? Medidas laborales, os lo he dicho a todos en los esquemas, acordados de las jubilaciones anticipadas, medidas financieras y fiscales, pues serían subvenciones o bien reducción del pago de impuestos para estas empresas industriales, ¿vale? Entonces, esta reestructuración industrial tiene, por así decirlo, dos planes. Por un lado, una reconversión industrial que es una medida de choque, es decir, frenar esta crisis global que tenemos de una manera lo más rápida posible. Es decir, si está sangrando la herida, ponerle rápidamente una tirita o una venda y ya entraremos a operar dentro de esta estructura industrial y la intentaremos resolver. Pero en principio tenemos que frenar esa hemorragia de la industria global. ¿Y cómo se va a frenar esa hemorragia? Pues mediante una reconversión industrial que ya os digo que es una medida a corto plazo, ¿vale? Posteriormente a esta reconversión se llevará a cabo una reindustrialización que ya veremos de manera más concreta lo que es, ¿vale? Esa medida de choque a corto plazo que plantea la OCDE tiene una triple actuación.
ajustar la oferta y la demanda al mercado. Es decir, si se ha reducido la oferta, perdón, si se ha reducido la demanda de textil porque no podemos competir con los NPs, pues vamos a reducir la oferta, vamos a reducir la producción de textil, de metalurgia, bueno, de metales y de la industria siderurgia, ¿vale? Es decir, pues de productos de electrodomésticos, etcétera, ¿vale? Vamos a regular la plantilla, es decir, vamos a dar jubilaciones anticipadas para intentar reducir una de esas consecuencias que tenía la crisis, que era, en este caso, el aumento del paro. Y luego veremos con toda esa gran cantidad de gente que trabajaba en las industrias qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Toda esta gente que va a abandonar estas industrias tradicionales porque ya no hace falta tanta producción, ¿vale? Va a ser la que se vaya a integrar en los planes de reindustrialización de los ZUR y los CIT, que ahora los veremos más adelante, ¿vale? Y adaptarla tecnológicamente para que en un futuro pueda seguir siendo competitiva, ¿vale? No sea que de nuevo esta deslocalización haga que de nuevo estos sectores maduros, estos sectores tradicionales no puedan ser competitivos, ¿vale? No sé si hasta aquí me seguís, ¿vale? Esta reconversión industrial se va a frenar, ¿vale? Se va a llevar de manera paralela y se va a frenar en el año 1991 cuando España entre en la Unión Europea y se lleva a cabo una segunda reconversión. Es decir, en conclusión, esta reconversión industrial no se va a terminar, puesto que se va a entrar en una segunda reconversión industrial en el año 1986, ¿vale? O sea, en el año 1991, cuando España entra en la Unión Europea, en el año 1986. No sé si me entendéis, pero que sí, ¿vale? Bien, la otra medida que lleva a cabo la OCDE es la reindustrialización, ¿vale? Mediante estas herramientas. Seguimos. Vale, lo pongo ahora en esta parte de aquí. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta reindustrialización? Bien, pues esta reindustrialización, uy, bueno, aquí es reconversión, os lo he puesto, os lo he puesto aquí mal, ¿vale? Aquí es reconversión, que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Bueno, pues esta reindustrialización, el objetivo que tiene es reparar o recomponer el tejido industrial que tiene España. Es decir, nuestro tejido industrial es completamente débil porque es muy poco competitivo, vamos a intentar solucionarlo. Y además tenemos varios problemas, como son una plantilla o un incremento del paro a consecuencia de la regulación de la plantilla. Vale, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿O cómo vamos a llevar en España a cabo esta reindustrialización? Vale, pues esta reindustrialización la vamos a llevar a cabo mediante dos maneras. Una, modernizando tecnológicamente pues el tejido industrial para que sea viable de cara al futuro. Por ello se van a crear pues, nuevas empresas, SEAT, las industrias automovilísticas, se van a incorporar tecnologías más innovadoras, se va a ir eliminando paulatinamente el modelo de producción fordista, es decir, se van a crear mini empresas en las cuales pues van a seguir o van a apoyar pues, a esos sectores industriales, ¿vale? A la hora de producir. Y la más importante es crear una actividad industrial de futuro. Para ello van a hacer lo siguiente, que aquí es donde me voy a detener, que creo que es lo que más problemas estáis teniendo a la hora de comprender esto, ¿no? Entonces, pensar una cosa, el Estado tiene una serie de recursos económicos, ¿vale? Y tiene que pensar, para solucionar esta crisis industrial, ¿vale? ¿Dónde va a llevar a cabo esta reindustrialización? Es decir, ¿dónde va a llevar a cabo, en qué provincia se va a llevar a cabo esta nueva producción empresarial de industrias? ¿Vale? Entonces, por un lado, el Estado va a invertir en los ZUR, va a crear un programa que se llama ZUR, Zonas de Urgente Reindustrialización, que se va a llevar a cabo en el año 1983, ¿vale? Y que tenía como objetivo diversificar la industria en zonas que hasta entonces estaban muy especializadas y generasen, bueno, y fueran capaces de generar empleo para absorber estos excedentes de, pues bueno, de plantilla o de mano de obra, ¿vale? Entonces, el Estado decide crear un programa que son las zonas de urgente reindustrialización en el año 1983 y esas zonas van a ser Galicia, Asturias, las zonas de Nervión, es decir, el norte de España, Barcelona, Madrid y Cádiz, ¿vale? Se va a ir invirtiendo allí precisamente para eso, con estas, a ver que lo pongo aquí, precisamente con estas herramientas fiscales, laborales y financieras, ¿vale?
el objetivo sobre todo era absorber a toda esta mano de obra que había aquí, que con esta reconversión se había quedado completamente en el paro. Entonces toda esa mano de obra se va a ir a estas industrias o a estas fábricas que hay aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la mayor parte de estos fondos van a ir sobre todo a Madrid y a Barcelona, que van a ser las zonas donde más desarrollo industrial van a experimentar, ¿vale? Hablamos de industrias nuevas, no industrias de sectores maduros. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos de industrias pues bueno, relacionadas sobre todo con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? ¿Eso que va a generar? Desequilibrios territoriales. Es decir, las medidas que lleva a cabo España para reindustrializar el país van a aumentar esos desequilibrios territoriales porque ni Galicia, ni Asturias, ni Nervión, ni Cádiz, ni obviamente las zonas de las Castillas, pues Castilla y León y Castilla-La Mancha van a estar industrializadas. Se va a aglutinar sobre todo en Barcelona y en Madrid. ¿Vale? La otra va a ser las zonas de industrias en declive, los CID, que van a sustituir a las zonas de urgente reindustrialización. Es decir, el Estado dice, bueno, ya hemos estado invirtiendo en Madrid, Barcelona, Galicia, en la zona de Nervión, vamos a dar dinero a otras zonas más tradicionales, como puede ser el País Vasco en este caso, que no había recibido ningún tipo de fondo, solo la zona de Nervión, ¿vale? No las industrias tradicionales, no había recibido ningún tipo de fondo eh, para industrializarse. Vamos a apoyar a los sectores tradicionales, a los de la reconversión. ¿Vale? Entonces, después de acabar con ese plan, el Estado sustituye la ARZUR y empieza a dar fondos a la ARCID, ¿vale? A las zonas de industria en declive, a partir de 1985. Sobre todo eran subvenciones a las áreas afectadas por la crisis. ¿Vale? Entonces, el Estado lo único que hace es repartir dinero, por un lado, a las zonas de urgente reindustrialización durante 18 meses para deslocalizar la producción industrial y que otras regiones o otras provincias de España tuvieran industria, y cuando ya se acaba ese periodo se crean las zonas de industrias en declive, ¿vale? A partir de 1985 con subvenciones a las áreas afectadas por la crisis de la reconversión. ¿Vale? Bueno, y nada, ya lo último sería que a partir de 1991 se lleva a cabo una segunda reconversión industrial. En España afecta en el año 93 y 97. Y esto resumirlo, he visto que os habéis liado bastante, no hace falta extenderse tampoco mucho aquí. Decir que esta segunda reconversión se produce una liberalización del mercado, ¿vale? Intentando ser más competitivo. Se desarrolla la investigación, el desarrollo e innovación, ¿vale? Y el INI genera nuevas funciones. Esto del INI, decir solo dos cosas: se privatizan industrias como SEAT y Endesa, ¿vale? Y el plan de energías renovables, que únicamente lo que se busca es que a partir del año 2020 el 20% de la energía que se consume en Europa proceda de energías renovables. Eso es el plan de energías renovables, ¿vale? Del año 2005-2010. Eso es el objetivo que se buscaba. ¿Vale? ¿Vale? Pero sobre todo quedaos con esta idea: la ARZUR y la ARCID, ¿vale? Bueno, espero que a lo mejor este vídeo os haya servido, no sé, para solucionar algunas dudas que tuvierais. Luego el próximo día os vuelvo a mandar otro vídeo con la industria en la actualidad, que esa parte pues bueno, es más sencilla, pero bueno, por lo menos para repasarlo un poco. Y ya la semana que viene empezaremos con el tema del sector servicios. Así que nada, chicos, espero que os haya servido un poco este vídeo.